Entonces obtuvimos que, para el ejercicio pasado, obtuvimos que ya sea a 0.12 metros, a 0.12 metros, a 0.12 metros hacia la derecha o hacia la izquierda del punto de equilibrio estable, tenemos 3/5 partes de la velocidad máxima que puede alcanzar la partícula. Entonces, si lo pueden ver desde este punto de vista, tendríamos. Sí, con Pero quieren ver desde ese punto de vista. XM, sabemos en este caso XM es igual a XM es igual a 0.15 entonces de hecho 0.12 sería igual a 4/5 partes de XM por aquí. Entonces, más o menos en este punto y en este punto, yo tengo aquí, de aquí a acá, XM, de aquí a acá menos XM. Hemos calculado que para 0.12, que es igual a 4/5 partes de XM, que en este ejercicio en particular es igual a 0.15, ya sea para la derecha o para la izquierda de x igual a 0, para la derecha o para la izquierda de x igual a 0, tenemos en este punto, cuando la partícula lleva a cabo un movimiento oscilatorio de aquí para acá, de acá para allá, de acá para allá, tendremos en dichos puntos 3/5 partes de la velocidad máxima. 3/5 partes de la velocidad máxima. Bien. Entonces habríamos finalizado con esto la sesión de ejercicios y vamos con el siguiente tema, el cual ya no va a venir para el examen de mañana. De mañana, aquí estamos de mañana 31 de agosto. Entonces, 31 de agosto del 2021. Entonces vamos con el siguiente tema. El siguiente tema es momento torsional. Sí, momento torsional. Y tendríamos el siguiente diagrama. Acá tenemos. Hagan de cuenta que aquí tengo una cuerda. Una cuerda, aquí lo voy a poner, ya esto ya es otro tema. Aquí tengo una cuerda. Entonces, y esta cuerda está sujetando un cuerpo. Entonces este cuerpo es como un disco, algo circular en sí. Y hagan de cuenta que ustedes empiezan a torcer la cuerda, de tal forma que tendrían aquí una línea. Aquí hay una línea. Entonces empiezan a torcer el cuerpo, ya sea hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia la derecha. De tal forma que esta cuerdita se empezaría a torcer. Y obviamente esto obligaría al cuerpo a regresar al punto de equilibrio estable. Y si lo torcemos hacia la izquierda, entonces giraría hacia la derecha. Momento torsional, como ya lo acabo de decir. O movimiento torsional. ¿Sí? Vemos momento torsional, pero en sí es el movimiento torsional. Entonces giramos este cuerpecito y que siendo que este tema forma parte todavía del movimiento oscilatorio. Como les he dicho, en esta primera unidad vamos a estar viendo movimiento oscilatorio. Ya en la segunda unidad estaríamos viendo el movimiento ondulatorio.
Lo que pasa es que el movimiento oscilatorio establece las bases para el movimiento ondulatorio de ondas. El movimiento oscilatorio es un movimiento cíclico, pero si se dan cuenta, el cuerpo nunca cambia, nunca pasa de estar desde menos xm hasta xm. En cambio, en el movimiento ondulatorio también tenemos un movimiento cíclico. Por eso el movimiento oscilatorio es la base para poder aprender posteriormente el movimiento ondulatorio de ondas. Entonces, en el momento ondulatorio que veremos en el segundo parcial, ya tendríamos de nuevo un movimiento cíclico como en el movimiento oscilatorio. Pero la diferencia es que aquí agregamos traslado. El ente bajo estudio va a trasladarse, aparte de hacer un movimiento oscilatorio, también va a haber un traslado, por lo que el sistema y el análisis son más complejos, porque involucra tanto el movimiento oscilatorio como un traslado para formar al movimiento ondulatorio. Sí, estamos viendo las bases. Entonces, este movimiento torsional, que forma parte aún de nuestro tema general, movimiento oscilatorio, tenemos una cuerda que está sujetando a un cuerpo, de tal forma que de tal forma que yo puedo torcer esta cuerdita, y entonces tuerzo la cuerda, giro este círculo hacia la izquierda o hacia la derecha, y la cuerdita se empezaría a torcer, de tal forma que si yo lo tuerzo hacia la izquierda, el cuerpo empezaría a tener una fuerza que lo obliga a girar hacia la derecha. O si yo giro el cuerpo hacia la derecha, el cuerpo tendría una fuerza que lo obligaría a girar hacia la izquierda. Muy bien. En sí, ¿qué tenemos aquí? Volvemos a tener en este caso no se le llama fuerza restauradora, se le llama torca restauradora, que suele denotarse por la letra T. Torca restauradora. Torca restauradora, que es igual a menos, en este caso no sería la constante de fuerza K, sería la constante torsional. En este caso no sería la distancia en X, sino sería el ángulo de desplazamiento. ¿Qué tantos ángulos giró para la derecha o para la derecha a partir del ángulo X igual a 0 donde vamos a estar midiendo? Es decir, del centro. Ahí está. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Muy bien, entonces vamos a continuar con esto. Ya ustedes recuerdan que la fuerza es igual a la masa por la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. En este caso, la torca de restauración o torca restauradora sería igual a una cantidad similar, solamente que aquí no sería la masa por la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. En este caso, lo que ocupa el lugar de la fuerza, la torca, sería igual a la constante rotacional y por la segunda derivada con respecto al tiempo. También va la segunda derivada con respecto al tiempo, pero aquí no es de la posición, sino que es del desplazamiento angular. El desplazamiento angular que depende del tiempo. Y esto es igual a menos la constante torsional por el desplazamiento angular que depende del tiempo. Entonces, si yo paso esta resta al otro lado de la igualdad, cambiaría de signo, cambiaría a una suma, de tal forma que tenemos y por la segunda derivada con respecto al tiempo del desplazamiento angular que depende del tiempo, más la constante torsional más la constante torsional por el desplazamiento angular que depende del tiempo es igual a 0. Ya está. Entonces checo que todo esté bien hasta este punto. Sí, todo está bien. Y ahora, como ustedes se podrán dar cuenta, obtuvimos una ecuación análoga a la que vimos hace una semana, cuando considerábamos a la constante de fuerza K, a la fuerza por medio de la masa, a la fuerza expresada por medio de la masa que multiplica la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. Entonces tenemos una ecuación análoga a la masa por la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición que depende del tiempo más la constante de fuerza K más por la posición que depende del tiempo igual a 0. Esta expresión ya la escribimos hace una semana y media.
Y por medio de esta expresión sabíamos que la solución de esta ecuación diferencial era x de t, la que siempre hemos estado manejando, xm, por el coseno de la frecuencia angular omega por t más alfa. Más alfa, que es el ángulo de fase. Entonces, como son expresiones análogas, esta y esta son análogas, esta solución, que es expresión de esta ecuación diferencial, nos llevaría a la conclusión de que esta expresión, la solución de esta ecuación diferencial, tiene una forma similar a esta expresión, porque estas dos son análogas. Entonces yo tendría lo siguiente. Ya está. Entonces la solución de esta ecuación diferencial de nuestro movimiento torsional sería d de t m por el coseno de la frecuencia angular por t más alfa. Como les decía, la solución de esta ecuación diferencial va a tener una forma similar a la solución de la anterior ecuación diferencial, que es la que hemos estado manejando en estos problemas, porque estas dos son análogas. Si se dan cuenta, lo único que hice fue sustituir teta, x por teta, para la solución de esta ecuación diferencial, dado que ambas tienen la misma forma. Solamente que habría ciertas diferencias. Por ejemplo, aquí en el movimiento torsional, la frecuencia angular omega no es igual a la constante de fuerza K entre la masa, sino que sería igual a la constante de fuerza K entre aquella entidad que toma que toma la posición de la masa para el movimiento torsional, que es la constante rotacional I. La constante rotacional y esto en sí, y era la masa, pero ¿es la frecuencia angular al cuadrado? Creo que sí, la frecuencia angular al cuadrado. Sí, es la frecuencia angular al cuadrado. Ya, la frecuencia angular al cuadrado. K, la constante. En este caso es la constante torsional, la constante rotacional, constante torsional, constante rotacional. Y, veamos, es el inverso. Esta es la masa. Sí, exacto. Entonces, y yo a su vez sé que la frecuencia angular omega es igual a 2pi, o velocidad angular omega, también lo conocen, 2pi por la frecuencia, o la frecuencia angular omega se puede interpretar como 2pi entre el periodo, porque sabemos que frecuencia y periodo son inversamente proporcionales, de tal forma que yo puedo sustituir esto aquí, por lo cual tendría 2pi entre t al cuadrado, 2pi entre t al cuadrado es igual a la constante de fuerza K entre I. Y esto me va a dar t entre 2pi igual a I entre K. Y ahora esto que está al cuadrado pasa al otro lado, como raíz cuadrada. Y es aquí, diría, uno de los casos donde sería más menos raíz cuadrada. Pero en caso de considerar el menos, estaríamos teniendo periodos negativos. Y en sí, periodos negativos, de tiempo negativos, no los consideramos porque ocurren antes del intervalo de tiempo bajo estudio. Es por eso que en automático simplemente se considera más en este caso, cuando pasamos el despegue. Entonces tenemos t entre 2pi es igual a la raíz cuadrada de la constante rotacional entre la constante torsional. Y ya tendríamos que el periodo es igual a 2pi
por la raíz cuadrada de la constante rotacional entre la constante torsional. Y si nosotros tenemos la frecuencia, como periodo y frecuencia son inversamente proporcionales, tendríamos que es 1 entre 2 pi por la raíz cuadrada de k entre i. Ahí está. Si se dan cuenta, todo es igual, solamente todo es exactamente igual que el análisis cuando obtuvimos la expresión que nos permite definir la posición de un cuerpo a lo largo del eje X en el movimiento oscilatorio. Es lo mismo porque también es un movimiento oscilatorio, solamente sustituimos masa por la constante rotacional, la constante de fuerza K por la constante torsional, la posición X por el desplazamiento angular, es decir, X por θ, pero todo lo demás es igual. Y también se manejan de la misma forma los problemas, los ejercicios con respecto a este movimiento, el movimiento torsional. Entonces vamos con el siguiente tema. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Si se dan cuenta, todo es análogo. Bueno, entonces vamos. Entonces, péndulo simple. Péndulo simple. Entonces tendría lo siguiente. Entonces, en este caso tenemos una partícula que estaría representado por esta puntita. Tenemos una partícula que estaría representado por este punto. La partícula está atada por medio de una cuerda de longitud L a un punto, que sería el sostén para el cual la partícula estaría haciendo su movimiento oscilatorio, su movimiento de péndulo. Entonces, de aquí, de la posición donde se considera que está la partícula, hacia el punto donde tenemos el soporte, a partir del cual la partícula estaría girando para hacer su movimiento ondulatorio. Tendríamos el sistema que vamos a estudiar. Tomemos en cuenta que ahora, si la partícula estuviera en el punto de equilibrio estable, es decir, la posición del espacio donde se quedaría en reposo si no oscilara, se ubica donde nosotros se ubica en esta posición, siendo que desde esta posición hacia el punto donde se ata la cuerda está la línea que ustedes pueden ver en rojo. Si la partícula es desplazada a esta posición, existe un ángulo de separación entre esta línea en rojo y la nueva posición de la cuerda de longitud L, y si ese ángulo de separación sería el ángulo θ.
Cuando la partícula se mueve en un movimiento oscilatorio, entonces la cuerda hace una tensión hacia arriba, la cuerda ejerce una tensión hacia arriba para que la partícula no se caiga. El propio peso de la partícula ejerce una tensión hacia abajo y habría una descomposición de fuerzas a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, desde el punto de vista de la partícula que está girando. Obviamente estos de X y Y estarían cambiando acorde a cómo la partícula se está moviendo. A veces irían así inclinados, luego aquí sería X y Y cuando esté en esta posición, sería X y Y cuando está la partícula en esta posición, sigue girando y luego vuelven a girar tanto el eje X como el eje Y, y así se repite continuamente en el movimiento oscilatorio. Entonces vamos a hacer el diagrama que nos permite representar las fuerzas. En este caso la que nos interesa es a lo largo del eje X, porque es a lo largo del eje en el cual la partícula se está moviendo. Entonces tendría ya, lo siguiente. X es igual a menos ¿y por qué la fuerza en X, la que se proyecta sobre esta línea, sería menos? ¿Por qué? Porque como nosotros estamos analizando, en la mayoría de los casos lo hemos hecho así y se hace así para la mayoría de los sistemas, en el semiplano derecho, la fuerza iría hacia el punto de equilibrio estable. Y como estamos en el semiplano derecho, el punto de equilibrio estable iría hacia la izquierda, de tal forma que la fuerza obliga al cuerpo a regresar a dicho punto. En este plano, y en este plano obviamente la fuerza lo iría también hacia la izquierda. Por eso aquí tenemos un signo negativo. Y nosotros sabemos que la fuerza es igual a masa, en este caso la masa de la partícula, por la aceleración de la gravedad. Dado que la partícula se encuentra sometida a su peso, Muy bien. Y por el seno de teta. ¿Por qué por el seno de teta? Dirían, pero si el coseno, si la proyección en X lo hacemos con respecto... Si la proyección en X lo hacemos con respecto al eje... Sí, ustedes me dirán, ¿por qué estamos manejando para la proyección en X el seno de teta si lo hacemos con respecto al coseno de teta? Lo que pasa es que nosotros hemos estado mediendo los ángulos para todos los anteriores ejercicios con respecto al eje X positivo. Pero ¿qué pasaría si lo medimos con respecto al eje Y? Si medimos el ángulo con respecto al eje Y, es decir, este de acá, de aquí a acá, para la proyección en X no correspondería el coseno, ahora correspondería el seno, y ustedes lo pueden ver. Aquí tendríamos un triángulo, nuestro triángulo, y diríamos seno de teta. Diríamos, el seno de teta es igual al cateto opuesto, esta línea que se proyecta sobre la fuerza que se proyecta en X, claro, considerando al cuerpo rotado, porque ahorita está en esta posición, donde el eje X está aquí. Si estuviera en esta posición mi partícula, el eje X en efecto estaría sobre la horizontal. Y si la partícula está aquí, en efecto el eje X está rotado con respecto a la horizontal. Entonces, considerando ello, tenemos el seno de teta, este ángulo de acá es el mismo que el ángulo de aquí a acá, porque estas dos líneas, esta línea y esta línea, son paralelas. Entonces, el seno de teta sería cateto opuesto, que en este caso es una línea paralela a la proyección en X cuando la partícula está aquí, con respecto a la hipotenusa. Y si nosotros despejamos sería seno de teta es igual. Si nosotros despejamos el seno de teta, que es igual al cateto opuesto, que en este caso es X, lo voy a poner aquí. El seno de teta, que en este caso es X, entre la hipotenusa, que en este caso es la línea, la hipotenusa, que en este caso es la línea sobre la cual se proyecta el cuerpo de la partícula, M por G, nos quedaría esta expresión. Despejando tendríamos que X, que la fuerza en X, en este caso estoy analizando fuerza en X, estoy haciendo un análisis de fuerzas. El seno de teta con respecto al análisis de fuerzas sería la fuerza que se proyecta sobre el eje X, que es F sub índice X. Seno de teta, que es F sub índice X, porque en el cateto opuesto que está a lo largo del eje X se proyecta la fuerza que aplica sobre el eje X entre la hipotenusa, que sería aquella línea vertical donde se proyecta la fuerza del peso. Entonces F de X entre mg. Despejando nos daría que F de X es igual a mg por el seno de teta.
que es justo esta expresión que acabo de anotar, solamente que como sé que la fuerza restauradora que se proyecta a lo largo del eje X para este ejercicio en particular va hacia la izquierda, por eso se coloca aquí el signo negativo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, en resumen, tenemos el ángulo θ que va de la posición que ocuparía la cuerda si la partícula no oscilara, es decir, en el punto de equilibrio estable, hasta y luego dicha cuerda se traslada de tal forma que ahora la partícula se encuentra en este punto y habría un ángulo de separación entre la primera posición de la cuerda y la otra posición de la cuerda dado por el ángulo θ. Como nosotros sabemos que la partícula que está en este punto proyecta su peso en una línea vertical hacia abajo, tenemos el peso de la partícula, que a su vez tendría proyecciones a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Claro que este eje X y eje Y están rotados debido al movimiento oscilatorio de la partícula. Están desplazados. Si el cuerpo estuviera en esta posición, ahora sí, la proyección en X y la proyección en Y corresponderían a una línea horizontal y una línea horizontal y una línea vertical respectivamente. Y si la partícula está en esta posición, ahora otra vez se rotarían las proyecciones en X y en Y del peso de la partícula. Entonces, como ya les había dicho, dado que esta línea es paralela a esta línea y esta línea es la extensión de esta línea, el ángulo θ de aquí, de este punto a este punto, es igual al ángulo θ de este punto a este punto. Yo puedo obtener el seno de θ en función de la proyección de las fuerzas a través de lo siguiente. Seno de θ sería la proyección de la fuerza para el cateto opuesto, que sería la fuerza que aplica sobre el eje X, que es de esta línea, que es paralela a esta línea, entre la hipotenusa, que en este caso es la proyección de la fuerza del peso, porque si se dan cuenta la hipotenusa sería una línea vertical. En este caso, en esa línea vertical se proyecta la fuerza del peso, y sabemos que esta es m por la aceleración de la gravedad. Al despejar tenemos que la fuerza que se proyecta en X en el movimiento oscilatorio de la partícula es igual a mg por el seno de θ. Justo la cantidad que tenemos en esta posición, y se agrega el signo negativo porque estamos haciendo el análisis en el semiplano derecho, cuando la fuerza va precisamente hacia la izquierda, obligando al cuerpo a regresar al punto de equilibrio, obligando al cuerpo a regresar al punto de equilibrio estable. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahí está. Pero a su vez, nosotros, como tenemos el seno de θ, nosotros podemos hacer un análisis ahora no de la fuerza, sino con respecto a las distancias para el seno de θ. Tendría menos mg por el seno de θ. Con respecto a las distancias, el seno de θ sería igual al cateto opuesto, que en este caso es la distancia en X. Cateto opuesto, distancia en X. X entre la hipotenusa. La hipotenusa, que es la línea que se proyecta de aquí a acá, que correspondería a una línea paralela de la cuerda. Es decir, ahora consideraríamos la magnitud de la cuerda que sujeta a la partícula. Y la distancia de la cuerda que sujeta a la partícula está dada se define gracias a la variable L. La magnitud de la distancia en longitud, la magnitud de lo que mide la cuerda. Ahí está. XL. Así quedaría. Y ahora... ya está. Entonces ya tendríamos la fuerza en X expresado en términos de las distancias, y no afecta el análisis dimensional porque m por g sigue siendo una fuerza, y esto es una unidad de medida entre una unidad de medida y nos da 1, sigue siendo unidades de fuerza. Ahora, para este ejercicio en particular, los matemáticos que han desarrollado la teoría nos han permitido establecer las siguientes cantidades. Nos han dicho que para este caso, la constante de fuerza K es igual a mg entre L. Y eso tiene sentido con respecto a todo lo que hemos estado viendo. Vamos a analizarlo. Como ustedes se podrán dar cuenta, aquí actúa una fuerza restauradora. ¿Y quién es la fuerza restauradora? Pues es aquella fuerza que obliga a la partícula a regresar al punto de equilibrio estable sin oscilar. Es decir, esta misma fuerza.
que va hacia la izquierda, y está obligando por medio del peso de la partícula a regresar al punto de equilibrio estable. Sí, precisamente el cuerpo de la partícula, la masa de la partícula, que al multiplicarlo por la aceleración de la gravedad nos da el peso de la partícula, es la fuerza que obliga a la partícula a regresar al punto de equilibrio estable, que es donde descansaría en reposo, sino oscilar. Porque precisamente el peso ejerce una fuerza hacia abajo. Y si la energía se terminara y gobernara completamente el peso de la partícula se ubicaría en aquel eje donde coincide con la línea de acción de su peso, que es esta línea de aquí, que es la posición de la cuerda, de la posición que estaría en la cuerda si tuviéramos una partícula descansando en reposo en el punto de equilibrio estable. Entonces sabemos, por lo que se acaba de mencionar, que esta es la fuerza restauradora. Nosotros conocemos que la forma de la fuerza restauradora es menos K por X, considerando la distancia X. Y aquí, ¿qué podemos decir al comparar esta forma de la fuerza restauradora con esta forma de la fuerza restauradora? ¿Qué tenemos en común? Esto y esto. ¿Y a qué multiplica X? Bueno, también tenemos en común esto. El signo, también el signo de la dirección de la fuerza restauradora. ¿Y a quién multiplica X? Pues X estaría multiplicando la constante de fuerza K para esta expresión. ¿Y a quién multiplica X en esta expresión? Bueno, X en la otra expresión, la que acabamos de analizar, está multiplicando a mg entre L. Entonces, es por ello que se llega a la conclusión que para este ejercicio, la constante de fuerza K sería lo que multiplica a X. Pues mg entre L. Y esa es la razón por la cual los matemáticos que hicieron todo este desarrollo saben que la constante de fuerza K para el péndulo simple es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, porque ahora la peso de la partícula nos estaría permitiendo tener una constante de fuerza entre la distancia de la cuerda. Esta distancia es la que existe entre el punto de soporte y la posición de la partícula. El punto donde se ata la cuerda y la posición de la partícula. Ya está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, considerando todo lo anterior y también tomando en cuenta que tenemos las mismas expresiones, solamente que análogas para la frecuencia, para el periodo, en el movimiento oscilatorio, yo sé que el periodo en este movimiento oscilatorio es igual a la expresión que hemos estado viendo, 2pi por la masa entre la constante de fuerza K, que en este caso en particular, y para este caso en particular podemos hacer lo siguiente: m entre la constante de fuerza K, que es mg entre L. Entonces, por ley del sándwich, para este caso en particular me queda que el periodo es igual a 2pi por la raíz cuadrada de masa entre masa 1 entre g entre L, aplicando la ley del sándwich, L entre g. Ya está. Y ese sería el periodo para el péndulo simple. Aunque no solamente aplica el péndulo simple, también aplica para el péndulo físico. Pero eso ya lo vemos en la sesión de mañana. Péndulo simple. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces por hoy me despido, ya va a acabar la sesión, ya es tarde, entonces ya solamente quedan 10 minutos, pues descansan, vayan a desayunar, que tengan un buen inicio de semana, hasta pronto. Sí, ¿cuál es la duda? Sí, solamente ejercicios. La teoría ayuda para resolver los ejercicios, pero los ejercicios se van a basar en los que hemos estado viendo. Van a ser más similares. Entonces, ahora sí me despido. Si ya no hay otra pregunta, pues ya me retiro. Lo que se va a hacer es publicar el examen en Google Classroom. Y entonces se publica el examen en Google Classroom y se les va a dar
una hora límite que va a ser superior a 1 hora y media para entregar el examen al correo. Pero ya mañana se van a dar todas las indicaciones, que ya mañana a 10 minutos en el momento del examen se dan todas las indicaciones. Por lo general es subirlo en formato PDF, que las imágenes no estén volteadas y que se entregue como en 1 hora límite, que suele superar la 1 hora y media de nuestra sesión, porque luego hay problemas del internet y todo eso, y por eso se considera un poquito más de la 1 hora y media de la sesión para que lo puedan entregar, un poco más de tiempo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay ninguna otra duda me despido, que tengan buen inicio de semana, vayan a desayunar, hasta pronto.